epístola de Filemón. Es una epístola breve, es una epístola corta, pero con un mensaje poderoso. Y creo que ese mensaje puede traer mucha bendición a cada uno de los que estamos acá en esta oportunidad. Epístola de Filemón son de los últimos libros de la Biblia. Y los invito a leerla. Vamos a leer toda la carta. Cuando ustedes salgan de este servicio, ustedes podrán decir: he leído un libro completo de la Biblia. He leído un libro completo de la Biblia. Vamos a leer la carta a Filemón. Hermanos, les mandan saludos de la iglesia Josué filial a Popa, donde el Señor nos ha permitido ministrar ya por algunos años, con mi padre también. Así que les mandan saludos, y también de la iglesia Josué Central en San Salvador. Y todos somos una familia, ¿verdad? La familia Josué, que Dios nos ha dado estas bendiciones hasta este día. Dice la palabra en Filemón, el versículo 1: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, de tremenda bendición, estamos esperando tu venida, oh Cristo, y mientras eso llega, queremos vivir para tu gloria, Señor, y ser hombres y mujeres de tu palabra.
Señor, que en esta mañana tu palabra, que tiene el poder suficiente a través de la obra del Espíritu Santo para ministrar, llenar y traer, Señor, convencimiento a nuestro ser, que lo pueda hacer. Que tu palabra, Dios mío, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Haznos entender, Dios mío, las bendiciones, la grandeza de tu amor, y que podamos vivir nosotros en ese amor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están acá y aquellos que seguramente, Señor, están conectados por las redes sociales o por otro medio de comunicación. Que tú seas ministrando nuestra vida a través del poder de tu palabra. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. El mismo escritor, a través del Espíritu Santo, de la carta a Filemón, que es el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que es conocido como el capítulo del amor, en ese contexto de Corintios, él dice: amados hermanos, de nada sirve que ustedes tengan una fe tremenda que haga mover montañas de un lado para otro. De nada sirve que ustedes hablen lenguas angelicales o lenguas que va más allá de la ministración que nosotros podemos hacer en nuestra lengua. De nada sirve que ustedes se entreguen a sí mismos en sacrificio por otros. De nada sirve que ustedes entreguen todas sus posesiones si no tengo ¿qué? Amor. Si no tengo amor, dijo el apóstol Pablo. Y esta carta, hermanos, a Filemón es una carta que tiene diversos mensajes, pero el mensaje central considero que es la grandeza del amor. Y de ese, hermanos, de este amor que quisiera traerles una reflexión en esta oportunidad a todos los que estamos acá. Hemos venido a Cristo, sí, y somos llamados a crecer en el amor, en la gracia de nuestro Señor y en el conocimiento de la verdad. El amor debe de ir a la par, hermanos, de nuestro crecimiento en la palabra. El amor debe de ir a la par, hermanos, en el crecimiento del favor de Dios para con nosotros. Porque ¿de qué serviría que el Señor nos llene de su favor si nosotros no podemos aplicar el amor de Él a nuestra vida, a los que están a nuestro alrededor y sobre todo al cuerpo de Cristo? Por eso, hermanos, en esta mañana quisiera hablarles con este tema: el amor que supera las barreras sociales. El amor que supera las barreras sociales. Frente a nosotros tenemos una breve carta llamada Filemón. En Filemón encontramos tres personajes claves. Primero, el apóstol Pablo. Segundo, Filemón. Y tercero, Onésimo. Esta carta, hermanos, tiene una estructura muy peculiar y muy común a las cartas que se daban en ese tiempo. Si ustedes se fijan, primero siempre el remitente se describe, luego da una exaltación a la persona a quien la está enviando la carta, luego viene el contenido o el cuerpo de la carta, finalizando con una salutación y con una bendición final. Este es el tipo de cartas que se enviaban en ese tiempo, hace más de 2000 años. El orden favorece al tipo de escritura que tenían en ese tiempo. En el versículo 1, entonces, Pablo se introduce y le dice: prisionero de Jesucristo. La carta a Filemón está dentro del grupo que se conoce como las cartas carcelarias. Hay 4 cartas del Nuevo Testamento que se han entendido que el apóstol Pablo las escribió cuando estaba en la cárcel: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Para lograr comprender la riqueza de lo que esta carta nos quiere enseñar, es necesario que entendamos esos elementos. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Se cree que estaba en la cárcel de Roma, desde donde escribió diversas cartas. Estando entonces este hombre inspirado por el Espíritu Santo, él envía esta carta precisamente a Filemón. Y lo que quiere decirle es la situación que él está viviendo con Onésimo. Y Onésimo debe regresar a Filemón. Habiendo dicho estas cosas, hermanos, vamos a entrar en el cuerpo de la carta
y extrayendo las enseñanzas de la palabra del Señor a cada uno de nosotros. No se sabe precisamente quién era Filemón, pero sí se sabe de que él vivía en la ciudad de Colosas. Otro detalle interesante que se sabe de Filemón es que Pablo lo ganó para Cristo, según lo que dice ahí el versículo 19, cuando dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Se cree que cuando él le dice eso, le está diciendo: yo soy tu padre, soy tu mentor, y yo te pido que me obedezcas en esto que te estoy pidiendo, que ya vamos a hablar qué es lo que él está pidiendo. Pablo entonces tenía esa libertad para pedirle a Filemón lo que él consideraba necesario. Aparece otro nombre importante, y es el nombre de Onésimo. La palabra del Señor nos dice en el versículo 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. El apóstol Pablo, hermanos, le estaba pidiendo una cosa a Filemón. Le estaba pidiendo de que él recibiera de regreso a este hombre llamado Onésimo. Pero ¿cuál es la situación para que nosotros logremos comprender muy bien el panorama? Hoy, al menos hoy en día, no sabemos que no hay a la venta esclavos. Aparentemente la esclavitud en este tiempo no está presente, al menos no está presente como lo estaba en ese tiempo. Literalmente, cuando usted iba a un mercado, aparte de comprar verduras, frutas y otros elementos que usted necesitaría en su hogar para su sostenimiento, también había un apartado de esclavos. Las personas que tenían cierta capacidad económica podían comprar un esclavo. Estaba el mercado de esclavos. Los esclavos, hermanos, eran las personas en ese estrato social, eran las personas que tenían menos privilegios, por no decir que no tenían ningún privilegio. En ese tiempo sí existía la esclavitud, y bajo el Imperio Romano, que era el que gobernaba en ese tiempo, cuando un esclavo era comprado, ese esclavo en la casa de su amo no tenía ni un derecho y no tenía mayor capacidad. Solamente vivía a expensas de su amo. Si su amo era un buen amo, enhorabuena, gracias a Dios. Si su amo era tosco y duro, pues ni modo. Bajo las leyes del Imperio Romano, los esclavos no podían irse de su amo bajo ninguna circunstancia. El esclavo tenía que vivir para su amo toda su vida, porque lo había comprado y dependía 100% de su amo. Habiendo dicho esto, hermanos, Filemón, él tenía algunos esclavos en su momento. Eso quiere decir de que él tenía cierta capacidad económica. Onésimo entonces era uno de los esclavos. No se sabe si él tenía más, pero en ese tiempo, culturalmente, y tampoco no vamos a entrar en este momento en la realidad de que si eso era correcto o no era correcto, pero culturalmente, en ese contexto del mundo gentil, habían esclavos y habían hermanos que tenían capacidad económica, que tenían esclavos. Habían esclavos creyentes, habían personas que tenían en su casa esclavos que también eran creyentes. Este es el caso de Filemón. Filemón entonces, aparentemente teniendo cierta capacidad económica, tenía a Onésimo como esclavo. Onésimo, hermanos, por alguna razón que precisamente la palabra no nos dice, se fue de la casa de Filemón. Eso quiere decir que para las leyes romanas, Onésimo podía ser muerto. Bajo la instrucción, y si Filemón lo encontraba, Onésimo podía
merecer la muerte porque había escapado de la casa de su amo. No se sabe precisamente por qué, solamente tenemos unas ideas en esta carta de por qué, ya lo vamos a ver. Pero estoy, hermanos, queriendo dejar en claro lo que está sucediendo antes de entrar a la profundidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a partir de esta carta. Onésimo entonces se va desde Colosas, que ahora es Turquía, hasta Italia, y de alguna o de otra manera Onésimo encuentra al apóstol Pablo, que estaba en Italia, en la ciudad de Roma, y dice el apóstol Pablo acerca de Onésimo, versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Eso nos dice entonces, hermanos, de que el apóstol Pablo tanto ministró la palabra en Colosas y Filemón vino a Cristo por el ministerio de él, como también Onésimo vino a Cristo por el ministerio del apóstol Pablo. Pero en ese caso, Onésimo vino a Cristo cuando estaba en la prisión. Lo engendré, dice, en mis prisiones. Obviamente no es un engendramiento natural, sino es un engendramiento espiritual, como hijo en la fe. Teniendo, hermanos, estos detalles en mente, analicemos entonces algunas cosas. Lo que dice el versículo 8: aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Lleguemos hasta ahí. Lo que está pidiendo el apóstol Pablo no es algo normal. Eso es lo que tenemos que entender. La petición del apóstol Pablo no es normal en el sentido cultural. El apóstol Pablo le está pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo. O sea, le está pidiendo, mire, recibe a este hombre que se fue de tu casa, era tu esclavo, pero yo te quiero pedir de que tú lo recibas de regreso. El nombre Onésimo, hermanos, significa alguien que es útil. El versículo 11 se considera que es un juego de palabras también con el nombre Onésimo. Por eso dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón: mira, este muchacho te fue inútil. ¿Por qué? Porque se fue de tu casa. Tú lo compraste como esclavo, pero ahora no te responde. Ahora ya no tienes a nadie que te ayude en tu casa, a pesar de que tú lo compraste. Te es inútil o te fue inútil, pero ahora te es útil a ti y a mí. Dice el versículo 12: el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. En ese tiempo, hermanos, no había WhatsApp, no había Facebook, ¿verdad? Como que Pablo le iba a mandar una selfie con Onésimo a Filemón y decirle: mira, aquí tengo a Onésimo, que Dios te bendiga allá donde tú estás. No. Onésimo, que se había ido escapando hasta Italia, cuando el apóstol Pablo le predica la palabra del Señor y se da el encuentro, y Pablo sabe de que Onésimo le pertenece a Filemón, con facilidad, hermanos, Pablo, como les digo, como no habían estos medios de comunicación como ahora, Pablo con facilidad hubiera dicho: bueno, se escapó, pero ahora ha venido a Cristo, lo voy a tener yo y lo voy a ocultar acá. Puede hacer que Filemón nunca venga de Colosas a Italia, entonces yo lo voy a mantener acá. Pero Pablo no hizo eso. Pablo, conociendo las leyes del Imperio Romano, le pide a Filemón y a Onésimo que hagan algo que va más allá de las leyes.
Y es aquí donde quiero ir entrando, hermanos, en el amor. Pablo le pide a Filemón y a Onésimo que hagan algo que va más allá de las leyes del Imperio Romano por amor. La muestra de amor. Esta era una prueba fuerte tanto para Onésimo como para Filemón. No sé si me doy a entender, hermanos. Amén. Era una prueba fuerte para estos dos hombres. ¿Por qué? Para Filemón, él estaba en todo el derecho de poder ejecutar a Onésimo. Y Onésimo estaba en todo el temor para no querer hacer eso y no regresar a Filemón. Pero le dice el apóstol Pablo a Filemón en el versículo 12 que acabamos de leer: yo te lo vuelvo a enviar, pero recíbelo como a mí mismo. Y el versículo 13 dice algo muy interesante: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea que el apóstol Pablo le está pidiendo: mira, Filemón, yo no quiero ocultarte nada a ti, porque tú eres mi hermano en Cristo, pero Onésimo también es mi hermano en Cristo. Yo no les quise ocultar nada a ninguno de ustedes. Por lo tanto, yo te lo envío de regreso. Se estaba jugando la vida el apóstol Pablo, la vida no de él, sino que la vida de Onésimo. Versículo 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Miren el poder de la frase del versículo 16: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Amados hermanos, yo sé que esto no es fácil, ni para nosotros que vivimos en el país del Salvador, ni para ningunos otros hermanos que viven en otros países del mundo. Pero el amor de Cristo, hermanos, sobrepasa a algunos principios o leyes de este mundo. Eso es algo que nosotros tenemos que comprender. En la medida que nosotros vamos avanzando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en este amor tan grande que nosotros estamos experimentando, siendo la forma más grande de amor de Dios para nosotros, el envío de nuestro Señor Jesucristo y ser salvos, somos llamados, hermanos, de igual forma a amar. Y amar más allá, hermanos, de cómo los no creyentes se quieren, se aprecian y se dicen que se aman. La palabra del Señor en la carta de Juan se nos deja con mucha claridad y dice el apóstol: ¿cómo sabrá el mundo que nosotros nos amamos? ¿Cómo sabrá el mundo que nosotros somos discípulos de Cristo? Al ver cómo nosotros nos amamos. Frente a nosotros entonces, hermanos, en esta carta a Filemón, encontramos este pedido que hizo el apóstol Pablo a Filemón. Y le dice entonces: por favor, recíbelo, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Cuando pensamos en esa frase, hermanos, ya no como esclavo, sino como hermano amado, nos da a nosotros al menos tres elementos para pensar. En primer lugar, Filemón podía recibirle de dos maneras: recibirle y ejecutarlo, o recibirle y que volviese a ser un esclavo. Esa es la primera forma de cómo Filemón podía recibirlo. En segundo lugar, al pensar en esa frase, Filemón podía hacer lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo: recibirlo no como esclavo, sino como más que esclavo, un hermano amado. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que resalta de la vida de Filemón? Es que él podía perdonarlo y dejarlo libre. Los amos de los esclavos
eran los únicos que tenían la capacidad de poder dejar libre a un esclavo, ya que lo había comprado y ahora también, si él deseaba, podía dejarlo libre. Pero dígame usted, ¿quién de los amos iba a comprar un esclavo para dejarlo libre? Eso era algo no muy común, pero habían personas que lo hacían. El apóstol Pablo prácticamente le está pidiendo a Filemón que haga lo tercero. Yo te lo vuelvo a enviar, pero ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano amado. Es decir, él te fue inútil en un tiempo pasado, pero ahora nos es útil para la obra del Señor. Aquí, hermanos, deseo decir un detalle muy importante. Todos los que estamos acá, sin excepción alguna, en el Señor, somos útiles para su obra. Todos. No, hermano, yo mire, pero ni el capirucho me sale. O sea, yo no me sale nada. Claro que sí. La palabra de Dios dice de que todos los que hemos venido a Cristo tenemos dones espirituales, regalos de Dios. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, usted tiene al menos un don espiritual. Pídale al Señor: Señor, yo quiero ejercer este don espiritual. Dones que vienen del Espíritu. Hay otras cosas que son talentos naturales. La música, algunos tienen facilidad para hablar, otros no tienen mucha facilidad para expresarse. Algunos tienen talento con tirar piedras. Bueno, algunos tienen pulso, el talento del pulso. Bueno, pueden existir muchos talentos, hermanos, pero no debemos confundir el talento con el don espiritual. Los talentos dados por Dios desde el momento que nosotros nacimos o fuimos creciendo no es lo mismo que un don espiritual. El don espiritual es eso que viene a través del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, y ahí están en Romanos 12, en Primera de Corintios capítulo 12 y también en Efesios capítulo 4, los dones ministeriales. Habiendo cerrado este paréntesis, hermanos, todos somos útiles en las manos del Señor. La inutilidad de Onésimo era también un estigma social, porque los esclavos prácticamente para lo único que servían era para hacer lo que sus amos les pedían. Entonces, el apóstol Pablo le está pidiendo a Filemón que vuelva a recibir a Onésimo, y ya no como esclavo, sino como hermano amado. Eso, hermano, nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros, porque el amor de Cristo nos lleva a amar más allá aún de las clases sociales que nosotros vemos a nuestro alrededor. No podemos negarlo, es una realidad. Y tampoco podemos negar la instrucción de la palabra en este contexto. En un contexto cuando era todavía más pesado el tema de la esclavitud y el tema de las clases sociales. El versículo 17 dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo le está diciendo a Filemón: si tú sabes que yo soy un compañero tuyo en Cristo, recíbele como a mí mismo. Y Pablo, para Filemón, no era un esclavo. Pablo para Filemón era su compañero y aún su mentor en la obra del Señor. Recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Este versículo 18 es lo que nos dice, es lo que se considera la razón por la cual Onésimo se fue de la casa de Filemón. Seguramente le hizo daño o le robó quizás algunas pertenencias o dinero. Si en algo te hizo daño, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia,
sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El pedido, hermanos, una vez más lo digo para que quede muy en claro. El pedido del apóstol Pablo va en contra de las leyes del Imperio Romano. O más bien no va en contra directamente, sino va apelando a la conciencia y al amor de Filemón. Le está pidiendo, ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano. Y si en algo te hizo daño, que yo sé que merece la muerte, ponlo a mi cuenta y él te va a ser muy útil. Deseo traer, hermanos, en este momento algunas aplicaciones prácticas para nosotros en este contexto. Esto fue escrito, esta historia ocurrió hace más de 2000 años aproximadamente. ¿Qué relevancia tiene siempre la palabra para nosotros mismos en este tiempo? En primer lugar, debemos entender nosotros, hermanos, que el amor de Cristo sobre el creyente va más allá de algunos patrones culturales. El amor de Cristo, hermanos, tiene que ir más allá. Por eso la palabra nos exhorta a crecer en distintas áreas. Y en la medida que nosotros vamos creciendo en el amor, vamos conociendo más y más y más a Dios a través de Jesucristo, y nuestra vida da muchísimos más frutos. El apóstol Pablo lo conocía muy bien. Y digo el siguiente comentario no como algo que nos haga sentir mal, sino por ser la verdad que encontramos en la palabra del Señor. La madurez del creyente no se mide por su capacidad de poner en práctica sus talentos. La madurez del creyente no se mide tampoco por la calidad o la cantidad de fe, por si habla en lenguas o no, que es muy importante. Si el Señor lo usa en sanidades y en milagros y en tremendas cosas, la madurez del cristiano se observa a través de un elemento que se llama el amor. Dice el apóstol Pablo, si no, nosotros venimos a ser como címbalos que retiñen. Es decir, como este instrumento de la batería que tiene esos platos. Si esos platos se tocaran fuera de un contexto musical, no tiene razón de ser. Si yo tirara un plato de acá para el piso, todos le van a hacer así. ¡Qué bulla! Pura bulla. Hermanos, eso somos nosotros si no tenemos amor. Pura bulla. Yo sé que esto no nos gusta, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra del Señor. Si no tenéis amor, nada sois, nada somos. Somos címbalos que retiñen. O sea, somos más que todo ruido. Entonces, hermanos, debemos de analizar muy bien y decirle, Padre, yo quiero crecer en el amor. Amor, hermanos, es entregarse. El amor ágape que vino a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo aparece, el amor ágape es enseñado. El amor que se entrega, el amor que va más allá, es el amor en el cual Dios desea que nosotros podamos crecer. Por eso tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro como el apóstol Juan le dice a los hermanos, crezcan en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados, hermanos, a crecer en ese amor. ¿Cómo nosotros crecemos en ese amor? Es la gran pregunta. Bueno, Filemón es un relato directo de cómo nosotros podemos crecer en el amor. ¿Cómo? Dios traerá oportunidades a nuestras vidas para que decidamos conscientemente decir no al egoísmo y decir sí al amor. No podemos crecer en amor sin tener exámenes o pruebas del amor. Vamos a crecer en el amor teniendo exámenes, pruebas del amor. Esta prueba para Filemón era muy oportuna y Pablo estaba probando si Filemón estaba creciendo en el amor o no. La prueba no era fácil, era recibir a un esclavo que en algo le había hecho daño, pero que le estaba pidiendo que lo recibiera. Y no solamente le estaba pidiendo que lo recibiera como esclavo, sino como más que esclavo, un hermano amado en Cristo.
De igual forma nosotros, hermanos, como una primera aplicación a nuestra vida, tenemos que decirle: Señor, si en algo yo deseo crecer, madurar, es en el amor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando vamos creciendo en el amor, hermanos, usted dígale: Dios, úsame para tu gloria. Úsame en el área que tú desees usarme. Pero hermanos, cuando el amor está presente, nuestro servicio al Señor es todavía más perfecto, más claro. Produce mayores frutos cuando el amor está presente en nuestra vida. El apóstol Pablo a los hermanos en Roma, en su carta, les dice: hermanos, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es la fe. No, ¿verdad? ¿Es la esperanza? No. El mayor de ellos es el amor. Este amor, entonces, hermanos, que recibimos por la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo en el creyente, debemos nosotros crecer. Una segunda aplicación a nuestra vida: ¿cómo tratamos nosotros a nuestros hermanos en Cristo? ¿Cómo vemos a nuestros hermanos en Cristo? ¿Consideramos nosotros que somos superiores que otros hermanos, quizás porque nosotros creemos que tenemos mayor capacidad económica que otro hermano? ¿Consideramos nosotros que por las bendiciones que hemos recibido de Dios podemos darnos el lujo de considerar ser superiores a otro hermano? No es fácil, ¿verdad, hermanos? Pero que Dios nos ayude y que Él nos estudie a nosotros mismos. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo los recibimos? Y no solamente, hermano, me refiero a los hermanos de esta comunidad tan hermosa, de toda la comunidad Josué en el país, también de los hermanos que no pertenecen a Asamblea de Dios, porque hay muchos hermanos que, aunque no pertenecen a la Santa Iglesia de Asamblea de Dios, también son hermanos. ¿Cómo vemos nosotros al cuerpo de Cristo global y mundial? Y que el amor de Dios fluya a través de nuestra vida. Cuando vamos a X lugar y sabemos que hay un hermano ahí, una hermana, hermanos, el amor tiene que fluir. El amor tiene que fluir de lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón: por favor, recíbelo como a mí mismo, es decir, no como esclavo ya, recíbelo como a un hermano amado. Una tercera aplicación, hermanos, es cómo nosotros también tratamos a aquellas personas que tal vez no son hermanos, pero que de igual forma son nuestro prójimo y somos llamados a servirles. Yo creo que en San Miguel no se da, pero en San Salvador fíjense que sí. Algunos hermanos que en su casa, para su ayuda, tienen personas que les ayudan, que les apoyan. Algunas señoras, hermanas conocidas como las empleadas. Las empleadas saben muy bien si su amo tiene amor o no. Las empleadas saben muy bien si su ama tiene amor o no. El creyente entonces es llamado a avanzar en el amor. Y nuestro prójimo, hermanos, tiene que percibir el amor del Señor. Tiene que percibir cómo nosotros amamos. ¿Creemos nosotros que somos superiores que otros únicamente porque nos están sirviendo? Recordemos lo que dijo el Señor Jesús. La mamá de Santiago y Juan, así como nuestras madres, ¿verdad?, tan hermosas, que siempre buscan lo mejor para nosotros. La mamá de Juan y Santiago se acercó a Jesús y le dijo, y aparentemente había cierto nexo sanguíneo entre Juan, Santiago, los hijos de Zebedeo, y la familia de Jesús en la carne.
Entonces la mamá de Santiago diciendo, este cipote yo le puedo pedir algo. Se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, que mis dos hijos se sienten a tu mano derecha y a tu mano izquierda cuando tú vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo, pero una cosa sí les puedo decir. Se dirigió a todos los discípulos. A los discípulos les dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro siervo. Anhelamos nosotros, hermanos, o ambicionamos grandeza hasta cierto grado, digamos, o sea, bendición de Dios no está mal, pero que sepamos cuál es el camino. El camino para la bendición de Dios es el servicio, el servir a otros, el mostrarnos llenos de amor para los demás. Por lo tanto, analicemos. Si a algunos de ustedes Dios le ha dado la gracia, la capacidad de tener algún negocio propio, alguna empresa, y tiene varios empleados bajo su cuidado, no importa que trabajen horas extras, y la cuestión es que pues sí, que se rebusque por su trabajo. Hermanos, los amos, los jefes que son creyentes tienen que mostrar amor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su carta. Tanto a los esclavos, sean obedientes a sus amos en amor como para el Señor. Amos, traten a los que están bajo ustedes en amor. Yo sé que esto no gusta, porque la cultura nos enseña que el jefe tiene que tratar con amenazas, ¿verdad? No vas a trabajar. Bueno, mira, hay 40 personas esperando un currículum, todos por tu lugar. ¿Es eso amor? ¿Es eso gracia? Y sobre todo, si nos llamamos creyentes, ¿es esto el amor que Dios nos ha enseñado? ¿Acaso Dios nos dice, mira, si pecas en esa área, yo tengo 40 más que están esperando la salvación y tomar tu lugar? Qué duro fuera. Hermanos, el amor debe de fluir sobre nuestra vida. Sabemos que no vamos tal vez a alcanzar la perfección de amor como Dios en Cristo Jesús, pero sí tiene que haber un fluir de amor sobre nuestra vida. Voy a ir concluyendo, hermanos, y aterrizando en esta enseñanza con una última aplicación, pero una aplicación directa de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Esta carta a Filemón nos muestra la obra que Cristo hizo por usted y por mí. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la palabra redención, sobre todo en la carta a los Efesios, denota un pago, una compra? Eso es lo que significa la palabra redención, un pago, una compra. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que tenía también en mente el apóstol Pablo en ese contexto cultural. Cristo vino y a precio de sangre nos compró. Y ahora usted y yo somos esclavos por amor de Cristo. Pero Él nos compró para que fuésemos libres. Y en esa libertad, a amarle con todo nuestro corazón. Algunos han considerado, algunos historiadores eruditos de la palabra del Señor, que en la carta a Filemón hay un simbolismo claro de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Onésimo siendo comprado por su amo Filemón, y aunque le falla y merece la muerte, el apóstol Pablo está buscando el reconcilio entre Filemón y Onésimo. Y le dice, por favor, vuelve. Por favor, Filemón, abre tu corazón y recibe a Onésimo en amor. Hermanos, cada uno de nosotros éramos como Onésimo. Le fallamos al Señor y merecíamos la muerte. Pero Dios, en su gracia,
envió a Jesucristo para reconciliarnos para con Dios, para ya no ser enemigo de Dios, para ya no ser del pueblo gentil en el contexto de aquellos que estaban lejos del pacto y de las promesas. Hemos venido a ser hijos de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y una última palabra. Se cree que Onésimo, esto no está precisamente en la Biblia, pero está en los libros de los historiadores de los primeros años de la iglesia. Hay un historiador famoso que se llama Eusebio. En sus escritos él habla de un Onésimo que era el obispo o el pastor de la iglesia en Colosas. La mayoría de historiadores consideran que este Onésimo llegó a ser el pastor u obispo de la iglesia en Colosas. El que te era inútil, ahora es útil. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Vamos más profundo en el amor de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, el amor de Cristo me compunge lo más interior de mi alma al saber esto, de que Él se entregó por mí. Hermanos, que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida podamos entender el gran amor y que podamos darlo a los demás. Si el Señor nos ha bendecido, gloria a Él. Si tal vez no nos ha bendecido como quisiéramos o como vemos que a otros Dios los bendice, hermanos, está bien. Lo grande, lo grato delante de Dios es el amor. ¿Cómo recibimos el amor de Cristo y cómo lo damos? Por lo tanto, hermanos, que nosotros podamos crecer en ese amor. Y el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Iglesia Josué en San Miguel, te envío esta palabra, te he escrito confiando en la obediencia de todos los que estamos acá, sabiendo que vamos a hacer aún más a través de la muestra del amor de lo que el Señor nos está exhortando en esta oportunidad. Así que, hermanos, amemos de verdad, independientemente tengamos posibilidades o no las tengamos. Aquellos que los tienen, el Señor observa su comportamiento con las personas que están bajo su cuidado, en su trabajo, en su casa, donde sea. Aquellos que tal vez sirven a alguien más de igual forma, dice la palabra en Colosenses, hacedlo todo como para el Señor y no para el ojo de sus amos, porque de Él recibiréis la recompensa. Todo se trata del Señor, hermanos. Todo es para la gloria del Señor. Que podamos crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Tu palabra, Señor, tiene esa capacidad de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios mío, en esta mañana, Señor, si alguno ha recibido esta palabra como una exhortación, yo te pido, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestro corazón. Tal vez alguno ha creído que las bendiciones que tú nos das nos dan un lugar quizás más avanzado en la sociedad, pero, Señor, no en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo somos hermanos. Sí, hay funciones, hay llamados ministeriales. Dice la palabra, el mismo Señor Jesús a unos constituyó apóstoles, profetas
evangelistas, pastores, maestros. Algunos el Señor les ha dado el don de presidir. La iglesia requiere un orden, pero no, Señor, una superioridad. Aquel que quiere ser el mayor es el que sirve. Dios mío, ¿cómo estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Cómo les estamos hablando a nuestros hermanos? Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, a ver nuestro corazón, Señor. ¿Cómo estamos hablando y tratando a aquellos en nuestros trabajos? Tal vez algunos de los que estamos acá, tú los has hecho jefes de algún departamento en su trabajo, jefes en algún área donde laboran, o tal vez el dueño del negocio. Pero Señor, antes de ser jefes en cualquier área, somos hijos tuyos y somos llamados a amar a nuestro prójimo. Señor, si a nosotros nos enseñaron a base de amenazas, perdonamos, Señor, pero nosotros queremos tratar a base del amor. A base del amor, Señor, a base del amor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender estos detalles. Ayúdanos, Padre, a ir más allá, como el apóstol Pablo está pidiendo a este hombre llamado Filemón. Filemón, esta es una prueba de amor. Yo te pido que lo recibas como más que esclavo, como un hermano amado. Eso es lo que el Señor, hermanos, desea de cada uno de nosotros. Que podamos salirnos de nuestro contexto cultural en lo que requiere salirnos para abrazar el amor, para decir: Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra, quiero vivir de acuerdo al amor de Cristo. Claro, hay cuestiones en la sociedad que están por un orden, claro que sí, pero hay cuestiones, hermanos, que el amor en Cristo supera las cuestiones de nuestra sociedad. Padre, que acá en Josué San Miguel abunde el amor de Cristo. Desconozco, Señor, si hay tal vez alguna diferencia entre algunos hermanos que están acá, pero yo te pido, oh Dios, que tu amor traiga perdón, reconciliación y un trato de hermanos. Que no gobierne los celos, ni la envidia, ni las disensiones, ni el enojo, ni la ira, sino que gobierne el Espíritu, aleluya, el amor, la gracia, el perdón, Señor. Que eso reine sobre nosotros, Señor, como iglesia de Cristo. Reine sobre nuestro corazón, en el nombre de Jesús.